Pero bueno, nada, seguimos ordenando. Creo que se cortó otra vez. Mucha habladuría de monte y poco ordenar. Llave Raselli de 17-19. Esta no trabajó nunca. Está en su estado óptimo. Esta es del tablero. Acá van las Raselli nuevas en el tablero. De hecho tengo la de 18-16. Tengo los dos juegos. Los continuos y los de uso frecuente. Para el amigo que me preguntaba qué prefiero, bueno, a veces no es una cuestión de preferencia. Tendría que basar mi preferencia en frecuencia de uso, en funcionabilidad al momento de desarrollar una tarea. Si bien las medidas continuas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, está bueno, pero a veces, pongámosle que hay llaves que no se utilizan, hay medidas que no se utilizan y está bueno tener las dos opciones en una misma llave. El problema se suscita porque, por ejemplo, una llave de uso frecuente de antigua escuela sería la 13 y la 11. Y es medio complicado tener las dos medidas en una llave porque a veces se daba el factor que la tuerca era una medida y la cabeza del bulón era otra. Pero bueno, cuando no se daba ese factor, estaba bueno tener las dos medidas en una llave, dado que con una sola unidad se podían aflojar determinadas cosas. Pasaba mucho en el Torino. En el Torino, la de media 7-16, cuando media es con 9-16, era muy útil, porque una vez que uno está ahí abajo, entrar y salir, o meterse con dos llaves, tener una está bueno. Y lo estoy diciendo para llaves de boca y llaves estriadas. Y bueno, después las combinadas fueron un clásico, ¿no? Hoy en día, en los talleres, como digo siempre, encontrar llaves estriadas, llave de dos bocas. Llave de dos bocas es medio difícil. Estriada sí, porque bueno, la estría sirve para hacer fuerza y al ser un poquito más larga, uno ya puede trabajar ejerciendo torque con la llave. Está interesante, está bueno. Pero bueno, son conceptos básicos que digo siempre. Voy a afilar este cortafierro, así ya lo guardo. Vamos a sacar el cepillo de la moladorita. Se apretó fuerte, vamos a agarrar la llave. Esta es la moladora de tener en el banco. Esta moladora está siempre en el banco. La utilizo acá. Ya está enchufada con la longitud de cable máxima que se puede llegar a necesitar, no sale. También tengo una agujereadora. Son herramientas que ya forman el banco de trabajo. Bueno, pónganse los antipar y vamos a afilar este cortafierro. Bueno, ahí quedó. No me acuerdo cuál de los amigos frecuentes del canal, me decía que por qué no lo afilaba a lima, dado que se destemplan y después hay que afilarlos seguidos.
Lo que pasa que estos cortafierros a veces sufren y se mellan en serio. Y corregir eso a Lima es largo. O sea, tengo cortafierros, pero no de así de fragua, de muchacho que venía a la obra, sino por ahí marca Gerardi, que sí, los afilo a mano, a Lima. Pero bueno, es un trabajo largo y la verdad que por ahí uno necesita afilarlo para salir a la batalla y no tiene el tiempo. Hay que tomarse el tiempo de hacer esas cosas. Lo mismo que afilar las mechas. En una época pensaba hacer el videíto de cómo afilar una mecha, pero después me pareció que eso es algo bastante personal. Cada uno tiene su teoría. Para determinados metales hay que tener un ángulo definido. Después, bueno, empecé a ver videos que poniendo 2 tuercas ahí tenían el ángulo. Ya me pareció que una tarea tan seria o que pocas personas por ahí saben realizar. Y no es soberbia, no hay muchos que sepan realizar el afilado de mechas. Esté tan devaluado. Y incluso yo afilo bien mechas. De hecho he afilado en Industrias Baco mechas de 32 milímetros de 3 filos. Pero el que afilaba bien mechas, que prácticamente competía con los torneros, era Antonio. Antonio mi padre. Para afilar mechas era un capo. La verdad que yo aprendí mirándolo. Después obviamente perfeccioné la técnica en la escuela técnica. Valga la redundancia. Perfeccioné la técnica, pero el tipo se ponía a agujerear y en un espesor de no sé, 15 milímetros de hierro hacía una viruta de 50 centímetros. No se ve mucho eso. No se ve. Pero bueno, tenía sus pros y sus contras. Un tipo cuanto menos cuestionable. Ya lo dije muchas veces. Ya todos conocen la historia de Antonio. Antonio se hizo famoso post-mortem. Bueno, va quedando. Esa moladora, y mientras estaba afilando me di cuenta del detalle. Esa moladora no sale de acá. Muchos van a decir, pero se te ven los trabajos que haces por ahí que tenés la misma moladora. Tengo 2 amoladoras de esas. Me dio muy buen resultado. Yo esta la compré para realizar obviamente trabajos en los domicilios. La jubilé, no por nada, porque consideré que ya estaba para comprar otra y no quedarse por ahí desarrollando una tarea. Es chiquita, es de 4 pulgadas. Pero estaba muy apta para seguir. O sea, la dejé acá en el banco y compré otra para las tareas cotidianas. Así que bueno, por eso digo que cuando a esa moladora le pongo el disco, hago todo lo correspondiente a ese disco. Cuando le pongo el cepillo, cepillo todo. Cuando pongo el disco flapeo todo. Bueno, es así. Lo que estoy utilizando en obra es la de la marca Total, pero la grande, la de 7 pulgadas. Da buen resultado para todo lo que es generalmente baldosones. Los corta como si fuese una máquina de cortar fiambre. Pero bueno, ya vamos a llegar al momento del canal en que hablemos de máquinas eléctricas. ¿Está afilado? Sí.
Está afiladito. Bueno, vamos a guardar los destornilladores. Tramontina Pro, muy buen destornillador. Tiene que ser el Pro. Si fuese alguno de los otros, los amarillos, los celestes, por ejemplo, a ver si tengo acá alguno. Los celestes que eran parecidos a estos son buenos. Pero salió una línea amarilla que unos 4 o 5 años atrás se podía comprar en Coto. Y la verdad que esos no son buenos. Tubo 16, Inafor va a la batería de tubos. Bueno, destornillador Robust, Phillips, PH3. Voy a realizar un videito de esta. Ya le doblé yo los flejes, se le fue el zafe ese que hacía. Es una llave en SIC del año 50. Pero a lo que voy. Voy a hacer un videito mostrando cómo es adentro y lo voy a engrasar. Lo voy a hacer, como dice el amigo Luis, el muchacho mexicano que compra herramientas en cantidades siderales. Le voy a hacer su limpiecita y ya va a estar al 100. Un maestro, no es que le estoy sacando mano. No empiecen porque ustedes... no, un capo, el tipo un capo, la verdad que... aparenta ser buena persona, qué sé yo. Llave de 1311. Belmocar, industria argentina. Vamos a poner la batea de uso frecuente. Miren, por casos así es que cerré la ventana que ustedes ven cuando hago videos desde los fondos del taller. Ustedes ven que hay una ventana. Bueno, del lado de adentro está cerrada, está con una estantería arriba, tiene una cortina que no permite para nada el paso de la luz, porque se produce el efecto vidriera. Bueno, esto obviamente es extremo, ¿no? Si bien el destornilladorcito es funcional por todos lados, pero se produce el efecto vidriera y se van los colores de algunas unidades. Siempre lo noté, pero bueno, nada. Es este y otro más que los vi en este estado y dije no puede estar pasando eso acá adentro. Vamos a cerrar la ventana. Ahora cada vez que quiero mirar algo en un carburador tengo que poner un reflector o ir afuera. Pero bueno, nada. Manías de uno. Llavecita de 10-11 de este segmento. Compré bastantes en Easy. Creo que venían bajo el nombre Petrus. La verdad, espectaculares. Nada que ver con esas que he mostrado alguna vez desde Easy. Obviamente no compré porque es una mala palabra. No sé quién puede fabricar ese tipo de llaves. Vienen bajo la marca o la licencia Silver Shadow. Bueno, están los que Silver Shadow les dio buen resultado, otros que no les dio buen resultado, como a mí. Pero bueno, nada. Eran herramientas hobbyistas. Pero esas llaves no llegan a ni a hobbyistas. Son algo que no sé, la verdad no sé para qué la venden. No entiendo, no sé en qué lógica cabe. Porque si bien todo tiene una obsolescencia programada ya, lo mismo que ves, esta es una Irimo, se ve por el flash, pero es una Irimo. En algún momento, si uno la usa todo el día, se va a gastar la llave. Pero esas llaves ya nacieron gastadas. O sea, cosa que nunca entendí. ¿Para qué? Pero bueno. Alguno la comprará, si no, no la ponen más. Llave Yamaha. Yamaha de 19-22. Tengo de Yamaha, de Kawasaki. Tengo varias llaves interesantes. Vamos a guardar esta en las llaves de pulgadas. Es una 15-16. Aprovecho y la muestro. 15-16. El flash. 15-16.
Inafor, Industria Argentina. A ver si, tapando el flash. Unidad nueva, o sea, la uso, pero nueva. Compré 2 y esta se utiliza poco, 1516, y cuando tengo que utilizar 1516 utilizo la Baco, y esta está ahí en su estado óptimo. La Baco está linda, pero bueno, es del primer juego que tuve y ha trabajado. Vamos a agarrar un trapito y vamos a limpiar un poco. Esta para mí fue la mejor época de Baco. Observen los detalles en las nomenclaturas. Baco PU 1516 al lado del PU, 1516 correspondiente a la estría, 1516 correspondiente a la boca. Y atrás, acero especial, Industria Baco Argentina. Y acá, sueco, acero especial, sueco. A esta también le tendría que pasar el cepillo. Y posiblemente lo haga. Total. Son cosas que tengo que hacer, inexorablemente. Ir dilatándola y dejarlo para mañana es no hacerlo. Apretamos un poquito. Es una muy linda terapia esto, la verdad. Ahora sí ya cambió. Y todavía, bueno, me tengo que poner detallista, lavarlas en nafta, combustible, solvente, bueno, como le quieran decir. Pero ya las manchitas de óxido que se le hacen, a veces producto del trabajo. Se trabajan a veces radiadores, lugares donde, bueno, la llave se ve percudida. Y después por ahí, circunstancialmente, se saltó el cromo en algún lado, se le hace alguna verruguita y después... Las 2 llaves Baco 32 que tengo de antigua generación tienen ese lunar en la boca, lo tienen. Un pequeño brotecito de óxido que no es nada, es algo, una constante. Es más, uno por ahí compra llaves antiguas que están en la ferretería colgadas y qué sé yo, y dicen, es Vox Populi,
agarrala con una virulanita, ¿viste? Le pasás y esto sale, ¿eh? Es nada, es de estar colgada. Ah, bueno. No. No la voy a llevar porque está un poquito oxidada. No, virulanita, un poquito de WD-40 y sale una llave espectacular. Están colgadas ahí. Vaya a saber los años que hacen esas antiguas ferreterías. Que a veces lo comento. No me acuerdo si lo comenté, pero acá en Aedo, en la calle Juan B. Justo, había una ferretería el ferretero se llamaba Faccioruso de apellido. Tenía vacos, cuando la veíamos como que eran las llaves del maestro. Unas vacos así de largas, unas francesas, bueno, las 75, 74. Creo que la más chica que tenía ahí era la 71, la más chica. Después eran francesones, que lo tenía colgado el tablero como, sin exagerar, 3,50 m. Cuando uno compraba una llave o el tipo tenía que subir para mostrársela al que la quería comprar, tenía que poner una escalera y bajar la llave. Obviamente, de abajo se veían chiquitas. Se veían así la llave. Cuando la bajaba era una... Y yo decía, qué loco, ¿quién podrá comprar una llave de esta? Bueno, cuestión que yo siempre digo que si las tendría abajo y le entran a robar, yo creo que se roban toda la llave primero. Y segundo, que ocupa un espacio importante. Ocupa un espacio importante en el locales. Así que bueno, nada, yo siempre pensé eso. Después con el tiempo, esa ferretería cerró ya no tenía prácticamente nada, pero en una época era interesante ir a comprar ahí. Era interesante comprar en lo de Faccioruso. Y ahora es una pinturería. Una pinturería, se ve que le alquiló el espacio y nada. Sé que ellos viven atrás del local. Tienen el negocio detrás. La casa detrás del local. Y bueno, nada. Esa es la historia de las vacos grandes que uno veía. Eran hermosas, eran llaves para tipo que sabe. Vamos a guardar la espátula. Vamos a guardar el mango deslizante económico que demostró ser más que funcional a lo largo de los años. Destornillador a la caja de destornillador. Este alicate no corresponde ahí. DPH de la última época. Vamos a guardar acá para saber. Esto corresponde a la caja de los domicilios y quedó sobre el banco. Bueno, la Stilson, que también corresponde a la caja de los domicilios. Mechas. Llave Inafor 7 milímetros. Se me cayó una mecha, ahí la agarro. Esta va a la caja de llaves de uso frecuente. Miren, acá tengo dos llaves Tramontina, de dos bocas obviamente, de 8-9. Llavecitas más que duraderas, miren que hace años y años que vienen batallando y laburando y dan resultados. Me dieron resultados a mí. Son herramientas que me han dado resultados. Por eso todavía siguen trabajando algunos. Llave Inafor de 11-16 5/8. Esta no se usó nunca.
ya de la última época, ya eran un poema estas llaves. Vamos a guardar acá. Pinza de punta McCarthy. Estoy usando en el taller una de las unidades de McCarthy que tengo, que la verdad van muy bien. Bueno, estas eran las pinzas, segmento económico que comprábamos allá en la década del 90, que bueno, venían con los manguitos que eran de pintura. Lo meten en una lata con pintura, lo sacan, la dejan colgando y ya quedan con el manguito. ¿Qué pasaba? Se salían, se cachaban, se lastimaban. Pero no por eso dejaban de ser herramientas funcionales. Y siempre tuve pendiente comprar la pintura esa para hacerle los baños y que tenga los manguitos como corresponde. Pero cuando lo estaba por hacer, vino la pandemia y qué sé yo, y bueno, lo pospuse. Y no me gusta, no tengo ganas de poner la manguera. Sí, para lo que es trabajos en mecánica, o sea, aislación no necesitamos. La pincita es más que funcional, no tiene juego, muy antigua. Esto es para que lo digo, para que vean que cuando digo algo en un video y no tengo quizás los elementos a mano para demostrar mis dichos, bueno, me queda en la cabeza y después los muestro. Hojitas de sierra, estas tan lindas para limpiar bujías, para regular la luz de bujías, para hacer determinadas tareas en lo que conlleva a una bujía. En todos los talleres hay galgas de esas que están hechas con hojas de sierra, obviamente. Bueno, mechas de acero rápido que forman parte del juego de mechas del taller. Vamos a poner acá y después las vamos a guardar todas. Miren, ¿se acuerdan de los destornilladores que hablé la otra noche? Que venían como 25. Muchos me dijeron eso. ¿Cuántas medidas de destornilladores venían? Nada, venían algunos tubitos. Este, por ejemplo, creo que es el de 316. ¿No? Sí, 316. Tenía olor a 316. Este es el de 316. Salieron buenos, ¿eh? Salieron buenos. Eran de aquella época. De aquella época en que estaba todo por hacer. Llave 25.